Entonces, el tema de hoy se trata, Santiago, las normas de un hombre piadoso. Incline su rostro un momento y ore al Señor para que en esta noche nuestro Señor nos hable por su palabra. Él edifique la iglesia, Él pueda edificar su vida, la familia, Él puede cambiar el curso de las cosas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, damos gracias, Señor, por ese privilegio, Señor, por esa oportunidad que tú nos das de congregarnos, de adorarte, Dios mío. Padre, por este remanente fiel que está acá, oh Dios. Padre, yo creo con todo mi corazón, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Creo con todo mi corazón, Jesús, que tú vienes a este lugar, Señor, y a veces, Señor, porque no te vemos, no vemos, Señor, no te vemos, pero tú estás aquí en el Espíritu, Dios, para fortalecer, para levantar, para guiar nuestras vidas, Señor, por tu Espíritu Santo, Dios. Y suplicamos en esta noche, Dios, que traigas paz a los corazones, traiga bendición a los corazones, y por medio del poder tuyo, Dios, Padre eterno, traiga bendición en esta noche a cada hogar, a cada familia, y cualquier situación, cualquier preocupación, la ponemos en tus manos, porque tú eres el gran yo soy, tú eres el Dios todopoderoso, tú estás vivo, y tú vives por toda la eternidad. Amén. Quiero que abra su Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1, Santiago, en el capítulo 1, verso 1, del 1 al 9. Y Santiago, en esta carta, Santiago le escribe a los compatriotas judíos que habían aceptado a Jesucristo, lo habían recibido en sus corazones, mostró su interés por ellos y quería que tuvieran una actitud correcta hacia las pruebas, a las tentaciones, y que practicaran la creencia que profesaban. También les advirtió Santiago sobre el peligro de la avaricia y de la vida egoísta. Los alentó a ejercer su fe en Dios. Amén. El punto que vamos a estar viendo a continuación de Santiago, la actitud ante la prueba. Escritor, Santiago, siervo del Señor, algunos eruditos le dicen que era hermano del Señor Jesús. Y Santiago, en el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nosotros podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cómo es nuestra actitud ante las pruebas? Porque todos nosotros los que estamos acá hemos pasado pruebas. Unos están pasando pruebas en este momento y otros quizás. Pero todos hemos estado pasando alguna vez, hemos pasado situaciones duras, situaciones difíciles, a veces con enfermedades, a veces en la parte económica, a veces en la parte familiar, muchas cosas que vienen y tocan nuestra alma, nuestra vida, nuestra parte emocional, nuestra vida, y tocan esa parte. Y Santiago habla acerca de esto y dice la actitud hacia las pruebas. En realidad que ninguna prueba, ningún hermano va a decir, ahora que Rachel, aleluya, ahora estoy pasando en una prueba. Ella no va a decir esas cosas, ¿verdad que no? Santiago en el versículo dice 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ve que la palabra del Señor no solamente habla sobre una prueba, sino de diversas pruebas. Amén.
Entonces Santiago habla sobre la actitud correcta. Yo veo que uno debería como de adorar a Dios, como decía el pastor Daniel, como buscar a Dios, de adorar al Señor en medio de la crisis, en medio de la situación dura y difícil, buscar al Señor. Amén. Pero Santiago dice que nosotros, en medio de las pruebas, debemos de tener otra actitud diferente. En lugar de estar quejándonos, en lugar de estar llorando, en lugar de estar diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí ahora que busco tanto a Dios? Ahora que estoy haciendo un ayuno, alguno puede estar pensando esto, ahora que hice un ayuno, nunca en mi vida había ayunado, y ahora estoy ayunando, y ahora está pasando esta situación. Yo no esperaba esa situación. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Pero la actitud hacia las pruebas es una actitud hacia Jesús, porque Jesucristo, Él venció la cruz, Él fue probado, Él verdaderamente experimentó el sufrimiento. Amén. Ninguno de nosotros hemos pasado como pasó el sufrimiento de Jesús, la cruz, el desprecio, solamente el desprecio que le hicieron a Él, el rechazo que le hicieron a Él, el dolor de su cuerpo. Cuando ustedes, los cantores, cantan toda la noche, ¿sí qué? Sin orar, ¿sí? Sin parar, el sufrimiento de Cristo, el dolor de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Amén. Y a veces nosotros no entendemos por qué estamos pasando esto, por qué a mí, por qué esta situación. Hay cosas que no la entendemos, pero yo estoy plenamente convencido que Dios tiene un propósito. Amén. Que Dios tiene un propósito y que Dios siempre tiene una salida y que Dios siempre cambia las cosas para bien. Amén. Cuando el patriarca Abraham, se le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, y Abraham estaba muy establecido en Ur de los Caldeos, y a Abraham se le dijo, Abraham, ¿por qué Dios le habló a Abraham? Porque era un hombre que tenía comunión, era un hombre que hacía altares, era un hombre que había aprendido que solamente en este tiempo se puede vivir buscando a Dios. Amén. Y Abraham dice la palabra del Señor. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham sal de Ur de los Caldeos. ¿Qué hizo Abraham? Abraham salió de Ur. Yo creo que Abraham, aunque él salió de Ur de los Caldeos, Abraham también, él le dolió dejar amigos, dejar familiares, dejar muchos lugares quizás. A él le dolió. Pero cuando siempre Dios nos llama y nos remueve, es para bien, no es para mal, es para grande, es para alcanzar cosas más grandes. Eso es lo que hace Dios. Pero a veces nuestra mente no comprende, no ve eso. Pero Abraham se movió como viendo al invisible todopoderoso. ¿Me comprenden, hermanos? Y Abraham había comprendido que solamente se puede vivir haciendo altares, buscando altares. Si algún día aquí hay que moverse, la presencia, la unción que está acá, Pastor Daniel, donde ustedes vayan, esa unción va a ir ahí, esa administración, ese fuego va a ir ahí, ese poder va a tocar muchas personas, va a alcanzar muchas personas también. Abraham, cuando él fue movido, él levantaba altares de oración y él oraba a Dios. Pero más adelante, más donde él caminaba, él levantaba otro altar. Y ahí Dios le hablaba, y ahí Dios se comunicaba con él. ¿Cómo es nuestra actitud ante las pruebas? Porque a veces cuando estamos pasando pruebas, no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos congregarnos. Pero la reacción debería ser diferente para que Dios obre más rápido y Él quite aquella situación. Y podemos confiar en el Señor, podemos reposar en el Señor, podemos descansar en el Señor para que Él venga y Él obre, Él obra.
su poder. Amén. Santiago dice, entonces, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La palabra pruebas que menciona aquí en Santiago, las palabras pruebas, es del griego periasmos, y se refiere a la persecución, a las aflicciones causadas por el mundo y Satanás. Y aquí Santiago habla que también en medio de la prueba se requiere sabiduría de Dios. Amén. En medio de las pruebas, en medio de las situaciones, necesitamos sabiduría de parte de Dios. Y por eso dice Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, y Dios la va a dar. Amén. Entonces, hermano, dice, hermano, yo estoy pasando esta situación dura, esta situación difícil, y no sé qué hacer. A veces nosotros, yo he escuchado esa palabra, no sé qué hacer. Y es ahí donde se requiere la sabiduría de parte de Dios. Amén. Se requiere la sabiduría. ¿Por qué la sabiduría? Porque la sabiduría es la orientación de Dios, es la guianza de Dios, es la ubicación de Dios. La sabiduría es aquello que me va a conducir al propósito de Dios. La sabiduría es el plan de Dios a mi vida. Por eso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual va a dar abundantemente y sin reproche. Y dice Santiago en el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Y dice Santiago, no piense, pues quien tal haga, que va a recibir cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí habla Santiago el doble ánimo. El doble ánimo es que hoy puedo estar yo, aleluya, cantando, gozándome, leyendo la Biblia, mañana no quiero hacerlo. Quizás como humanos que somos, nos puede pasar eso, pero porque somos humanos, estamos en este cuerpo, pero no podemos de ser de doble ánimo. Debemos de ser siempre firmes en el Señor, como dice Pablo en Gálatas, está pues firmes en libertad, con que Cristo nos hizo libres a nosotros y no estamos en el yugo de la esclavitud del pecado. Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice que no hay que ser de doble ánimo. Por la gracia del Señor, yo llevo muchos años de servir al Señor, casi desde los 17 años, predicando la palabra del Señor, y hasta el día de hoy no he parado de servir al Señor. Pero no podemos ser inconstantes, sino que tenemos que ser firmes en el Señor, venga lo que venga, suceda lo que suceda. Tenemos que ser fieles al Señor, tenemos que perseverar en medio de todas las situaciones y creer en el Señor. Creer que Él va a obrar, que Él va a hacer. Es el Dios de Abraham que nosotros hoy estamos predicando. Es el Dios de Moisés que hoy estamos predicando. Es el Dios de Elías, es el Dios de Moisés, es el Dios de Pablo, es el Dios de los apóstoles, de los profetas. Amén. Ese Dios es el que está aquí en esta noche. Que nuestros ojos físicos no lo ven, pero Él está aquí. Que Él nos vea a nosotros, que Él mora dentro de nosotros y que Él nos ama a nosotros
con amor eterno, y que Él nos guarda a nosotros como la niña de sus ojos, que estamos esculpidos en las manos del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: el hermano que es humilde condición, gloríese en su exaltación. El versículo 12 del capítulo 1, repito, Santiago en el capítulo 1, verso 12. Santiago dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hace muchos años había un joven, un hermano de la iglesia, él es de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, todos esos meses, hasta noviembre, solo era gozo, alegría y de todo, danzando de todo, y danzaba dentro de la congregación. Cuando ya llegaba diciembre, ya él se iba transformando un poco. Resulta que me contaba él que él vino un día, no podía pasar por un lugar donde se miraban las águilas. Las águilas, ustedes saben. Hermano Pastor Fredo, yo no puedo pasar por ese lugar donde se ven las águilas. Yo siento mi mano, yo siento que soy jalado. Hermano, me fui en diciembre, me arrastró el diablo, caí, me fui. Cuando vi esas águilas, no aguanté y me metí. Dice la palabra del Señor que cada uno es tentado por su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Y ya en enero ya llegaba arrepentido: pastor, aquí vengo, que Dios me perdone. Yo creo que ya se afirmó el Señor. Démosle un aplauso a Jesucristo. Hay personas que a veces dicen: es que me tentó el diablo. Y a veces es la carne, hermanos. Es la concupiscencia. Muy bien. Entonces Santiago, en el capítulo 1, nos habla acerca de la actitud correcta hacia las pruebas. Y nosotros tenemos que tener una actitud correcta. ¿Cómo se pone Satanás al ver que un hermano o una hermana está pasando una prueba, y en lugar de estar llorando, quejándose, reclamando al Señor, está adorándolo, está alabando al Señor, y él se pone feo, ¿verdad? Se pone mal? Entonces aquí mejor me voy, aquí no hago nada. Y él dice, por eso dice Santiago: someteos pues a Dios. ¿Y qué dice más? Resistir al diablo. ¿Cómo se le hace resistencia? ¿Cómo? Sometimos al Señor por medio de la oración. Ahora, voy a mencionarles otro punto muy importante que Santiago habla, es sobre la reacción a la palabra del Señor. En el capítulo 1, en el versículo 18, dice, verso 22, capítulo 1, verso 18. Santiago, capítulo 1, verso 18. Dice Santiago así: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. ¿Cómo reaccionamos nosotros a la palabra del Señor? ¿Cómo reaccionamos a la predicación de la palabra del Señor?
o podemos nosotros aceptar la palabra del Señor. Entonces, un ejemplo, lo que está adelante dice, no es para mí, entonces se agacha, ¿verdad? Entonces Marcos dice, se agacha, esto no es para mí, estos son los que están para atrás. La palabra es para todos nosotros. Amén. La palabra es para todos nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros con la palabra del Señor? Por eso dice dice Santiago, que es esta palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Esa palabra. Y dice aquí que la palabra del Señor hay que recibirla con mansedumbre. Con mansedumbre. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Yo he visto en congregaciones, que hay personas que no reciben la palabra y se van bravos, se van molestos y no reciben la palabra. Y la palabra del Señor dice que hay que recibirla. Hay que recibirla, pero Santiago en el verso 22 dice así: pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. ¿Qué dice Santiago? Que nosotros tenemos que practicar lo que creemos. Amén, hermanos. Él dice, pero sé hacedores de la palabra del Señor y no solamente oidores. Yo he conocido en el camino, en mi vivir cristiano, gente que ha conocido mucho la palabra y le recita la palabra de todo, pero no vive la palabra. Entonces las personas dicen, eso, dice que conoce la palabra, pero no se ve que es un cristiano. Pero dice Santiago, pero sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Esta palabra implantada, la palabra de Dios, predicada, escrita, se puede arraigar eficazmente en la vida de las personas. Y esa palabra, digamos, cuando hay inmundicia y hay pecado, esa palabra no puede estar implantada ahí, no puede estar implantada. Por eso dice que hay que separarse del mal, del pecado, de la inmundicia, dice Santiago. Amén. Otro punto que voy a mencionar son esos consejos que Santiago nos habla a nosotros, son las relaciones. Veamos Santiago en el capítulo 2. Santiago en el capítulo 2. Sus relaciones. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesús Cristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate aquí, estate tú allí en pie, siéntate aquí abajo en mi estrado. ¿Cómo son nuestras relaciones de nosotros dentro de la iglesia? ¿Cómo son nuestras relaciones dentro de nuestra casa, en el hogar, las familias? ¿Cómo son nuestras relaciones en la familia? ¿Cómo son nuestras relaciones en el trabajo? Amén. ¿Me están entendiendo? Entonces, por ejemplo, si usted, por ejemplo, trabaja, digamos, en una oficina y es oficinista, y viene, digamos, viene fulano de tal con saco y corbata, ahí viene y le hace honor y reverencia de todo, y ahí viene el misceláneo que viene limpiando ahí, y viene usted trata como de bajarlo, de despreciarlo, ahí se está haciendo acepción de personas. ¿Me comprende?
Entonces, si en esta noche, digamos, un ejemplo, llegara, digamos, un indigente, y el indigente sabemos que no huele rico, ¿verdad? No huele a perfume. Entonces viene y, un ejemplo, se sienten en un lugar, digamos, y no sé, digamos, cómo actuaríamos nosotros, ¿verdad? ¿Cómo actuaríamos por el olor, digamos, que está por la vestimenta? ¿Me comprende? Y quizá, digamos, yo he visto en lugares, en sitios, llegó una persona, digamos, que se miraba medio sospechoso y se sentó y todos se quitaron, ¿verdad? Por miedo. Pero ¿cómo tratamos nosotros, digamos, a las demás personas? Veamos esto que les voy a decir. Esta palabra de acepción de personas es la atención especial que se le da a las personas por sus riquezas, por el vestido, por la posición social. Santiago dice en ese versículo, en el versículo 3, capítulo 2, verso 3, y dice: y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú aquí en pie, o siéntate aquí abajo en estrado. ¿Cómo son nuestras relaciones en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la comunidad? Amén. Nosotros tenemos que tratar a todas las personas igual. Debemos demostrar ese amor de Cristo hacia las personas que no lo conocen. Amén. Nuestras relaciones personales, dentro de la iglesia, dentro de la familia y en el trabajo. Ahora, ¿cómo son nuestras conversaciones? Su conversación. Veamos en el capítulo 3, verso 1. Santiago en el capítulo 3, verso 1. Su conversación. ¿Qué conversa usted cuando sale de la iglesia? ¿Qué habla usted? ¿Qué transmite usted cuando llega a su casa, a su hogar, a otras personas que no conocen a Cristo? ¿Qué está transmitiendo usted? ¿Cuál es su conversación? Habla cosas que van a edificar a las otras personas. Amén. Cuando alguien, por ejemplo, le invita a usted a un cafecito y las hermanas, hablan ustedes cosas que edifican la iglesia, que se edifican. Sus conversaciones. Santiago en el capítulo 3, verso 1. Dice Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ese es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierne quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grandes bosques se enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, en nuestros miembros. Contamina todo el cuerpo, inflama toda la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Toda la naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Santiago habla del cuidado que hay que tener con la boca, con la lengua, ¿verdad? Y Santiago da dos ejemplos. Uno, dice Santiago que a los caballos se les pone un freno, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha montado un caballo? ¿Cómo hace usted para detenerlo, Marcos?
con los frenos, ¿verdad? Que está en la boca, ¿verdad? Entonces, dice Santiago que a esos bestias se les pone freno en la boca para detenerlos también. También dice Santiago que los grandes barcos son movidos por un pequeño timón y los gobierna por medio de ese timón, gobiernan el barco para donde ellos quieren. Igual la lengua. ¿Amén? Y la lengua es a veces, ¿verdad? Y dice Santiago que hay que tener mucho cuidado con eso, con la lengüita. Démosles un aplauso a Jesús. Amén. Voy a mencionarles 2 puntos más para terminar. Santiago, en el capítulo 5, verso 8, Santiago nos habla acerca de la paciencia. ¿Cuántos en esta noche son pacientes? A ver, vamos a ver si es cierto. Santiago, en el capítulo 5, dice así. Capítulo 5, verso 8. Dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante a la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago nos habla de que nosotros tenemos que ser pacientes, tener paciencia. Y la paciencia es un fruto ¿de qué? Del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Quizás usted alguna vez, por ejemplo, está en la clínica, está en el EVAIS y está esa fila ahí, ¿verdad? Y hay que tener paciencia, ¿verdad? Hasta que lo llamen a hacer. Y usted es desesperado, ¿verdad? Desesperado. Y en lugar de alguien se meta, ¿verdad? Si alguien se mete, porque si no, si alguien se mete adelante, no, vaya usted para atrás, ¿verdad? Bueno, hay que tener paciencia a veces en la casa, paciencia con el esposo. Amén. La esposa, paciencia. Paciencia con los hijos. A veces paciencia. Quizás su hijo no vino con un examen de 90 que usted esperaba, un 85, un 90, vino con un 60, apenas raspando. Y usted apenas se enojó y quiso explotar. Pero hay que tener paciencia. Paciencia, porque a veces nosotros no vemos ya las cosas al instante, no la vemos, pero hay que tener paciencia. Amén. Porque hay que esperar en el Señor, en Él, porque Él dijo, Él lo hará, Él lo prometió, Él lo hará, seguro Él lo habló, Él lo va a hacer. Amén. Paciencia. Santiago dice que hay que ser paciente y esperar. Amén. Ese es un fruto del Espíritu. Y el agricultor cuando él viene, se va al campo, él siembra su agricultura, él esparce la semilla, y al día siguiente usted cree que el agricultor va a ver si ya germinó. Puede esperar unos 3 o 4 días y él va a asomarse quizá o va a estar pendiente, pero él va a ver. Él no va a esperar que de la noche a la mañana ya hay frijoles, ya hay tomate, ya hay tiene que esperar. Qué paciencia es del agricultor, pero él sabe plenamente que hay que esperar para ver ese fruto. Amén.
Y a veces hay que tener paciencia. A veces las cosas las queremos nosotros ya al instante. Pero hay que esperar. Y cuando nosotros esperamos y depositamos la fe y la confianza en alguien, y es en Jesús, Él obra en nosotros. Y nos levanta y nos pone en posiciones que Él desea ponernos. Amén. Les aseguro que Él nos va a ayudar. Él me ha ayudado a mí, nunca me ha dejado, me ha desamparado. Yo sé que usted tampoco. Amén. Y Él nos va a ayudar. Venga lo que venga, pase lo que pase, Él va a ayudar a esa iglesia. Amén. El último punto que voy a tocarles sobre la fe, sobre lo que enfatiza aquí Santiago, en el capítulo 5, verso 13, Santiago dice así, capítulo 5, verso 13, Santiago dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice Santiago? Haga oración. ¿Alguna vez usted estaba afligido? Aquí está el consejo de Santiago, haga oración, porque en la oración, cuando viene la oración, hay también una paz que ministra al Señor. Cuando estamos afligidos por causa de una situación que no podemos manejar a nosotros, que no entendemos y hacemos oración, Él viene y nos ministra paz, Él nos ministra fortaleza. Amén. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. En el verso 16, Santiago dice así: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice que Elías era un hombre semejante a nuestras pasiones. Y una vez oró, dice, cuando Elías oró, dice, para que no lloviese sobre la tierra, y no llovió. Por 3 años y 6 meses. Y volvió, dice, orar Elías, y el cielo se abrió. Y volvió a caer. Quiero dar a entender eso, que si Dios escuchó a Elías, Él nos va a escuchar a nosotros en este tiempo. Amén. Póngase de pie en esta noche, hermano. Incline su rostro. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero en esta noche, quiero que tomemos esa actitud de fe que habla Santiago. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, se ha expuesto hoy la palabra tuya, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tu Hijo amado, Señor. Padre, tú que conoces las familias, tú que conoces, Señor, los corazones, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te pido, Dios, que por medio, Señor, de tu palabra, Señor, bendigas esta congregación, Señor, y traigas edificación a esa iglesia en el nombre de Jesús. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Yo quiero que nuestros secretos, por favor, a ver, Padre, en el nombre de Jesús, rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, para que tú traigas bendición, Padre, a esta iglesia. Y se esfuerce, Señor, tu palabra, Señor, nuestra palabra, Señor. Y así como cae, Señor, el agua a la tierra, y vuelve su vida así es tu palabra, lleva un propósito, Señor. Te pido en corazón, Señor, que bendigas a la congregación. Dios, ven a este lugar. Pídele a Dios en esta hora. Pídele a Dios en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Espíritu humano, Señor,
sobre esta iglesia, Señor. Padre, Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, por el poder de la palabra de Dios, Señor. Hablemos en este momento. En el nombre de Vamos, cierre sus ojos, levante sus manos y adoremos juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras los reinos te abren, te adoro, y yo respondo al ver tu gloria correr. Vamos, sígale. Que hoy tu gloria